Y muchas gracias por seguir en sintonía de las 8:45. Vamos a presentarles nuestro tema de investigación, la cápsula de cámara abierta, donde usted verá cómo está funcionando en estos momentos y la polémica en torno a una licitación de más de 600 millones que recién se realizó hace unos días. 6-2011 por 600 millones para oferta de más de 250 medicamentos para la diabetes, asma, cáncer, sida y trasplante renal, entre otros, y para abastecer a hospitales nacionales. Las ofertas fueron entregadas al Ministerio de Finanzas Públicas 2 días antes de que finalizara el gobierno de Colom, es decir, el 12 y 13 de enero de 2012. Y allí fue cuando el recién nombrado ministro Pavel Centeno detectó irregularidades en el proceso y resuelve prescindir el contrato. Sorpresivamente, 12 días después Centeno se retracta y revoca la licitación. Sobre la base de vicios y de irregularidades en las bases de contratación, capacitaciones técnicas que no se llevaron a cabo antes de la oferta y la apertura de las ofertas, y segundo, porque hubo una serie de anomalías en los procesos de adjudicación. Lamentablemente, cuando todos creíamos que el nuevo ministro iba por fin a poner un alto a esas anomalías, hemos encontrado que revoca de oficio esa resolución utilizando argumentos que contradicen precisamente las irregularidades que por él fueron denunciadas. Pero sobre todo la transparencia que estamos persiguiendo, la certeza en los negocios jurídicos y la imagen del país como un país competitivo, donde hay reglas claras y se respetan los contratos, se va a ver seriamente afectada. Pero lamentablemente las juntas de calificación adjudican a precios, en algunos casos, 1.000, 2.000 o 3.000% más caro. Solo ahí es suficiente para establecer cuál es el interés a determinadas empresas favorecidas. Este proceso pone en evidencia nuevamente el tráfico de influencias que la empresa J.I. Cohen ejerce para seguir gobernando la industria farmacéutica proveedora de los hospitales nacionales. Esta nueva licitación de contrato abierto la favorece con 805 millones al año, lo que significa el 50% de lo adjudicado y un sobrecosto de 204 millones para el Estado anualmente. J.I. Cohen es una empresa señalada de ser financista de campañas políticas y estar ligada a Gustavo Alejos. Un diario nacional indicó que esta batalla la ganó Alejos utilizando a su bancada de la Gana y de los independientes corbatas moradas que él maneja tras bambalinas en el Congreso al negociar la revocatoria del ministro del Tesoro. Este señalamiento ha sido desmentido públicamente por Roberto Alejos. Entendemos que si atrás de esto hubiera o hay efectivamente financiamiento de campaña, esos son compromisos muy fuertes que vienen atados al financiamiento de la política. En estos días un matutino del país sacó el monto total a que ascendió la campaña del año pasado y son cantidades enormes que implican compromisos fuertes y que deben pagarse de alguna forma ese tipo de inversiones que hacen quienes financian campañas. Hasta que no se rompa ese círculo perverso de financiamiento de partidos políticos y tengamos un financiamiento de la política por parte del Estado y que los partidos políticos respondan a la población, a quienes los elige y no a quienes los financian, no se va a poder eliminar ese tipo de situaciones. Monopolio, favores y presiones políticas o negocio a costa de la salud de los guatemaltecos son los señalamientos que por años rodean a la farmacéutica J.I. Cohen. Veremos si en este régimen su poder continúa o se camina hacia la transparencia en las compras de medicamentos. Preguntas que lamentablemente no fueron respondidas por Gustavo Alejos, el exsecretario privado de la presidencia, a quien invitamos a este programa, pero lamentablemente no quiso venir, al igual que el ministro de Finanzas Públicas. Sin embargo, tenemos con nosotros a Ricardo Sagastumen, que es representante de farmacéuticas, y Andrés Castillo, que es el presidente de la Cámara de Industria, para debatir un poquito sobre este tema. Andrés, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes como Cámara han hecho un pronunciamiento. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? ¿Cómo se ve esta situación?
Bueno, buenas noches a todos. Primero, quiero dejar clara la posición de Cámara de Industria. Este es un tema controversial. Cuando uno se mete a los detalles, pues uno podría perderse fácilmente por la cantidad de tecnicismos que hay, pero Cámara de Industria siempre ha apoyado la transparencia, siempre ha provocado que las autoridades hagan una política de transparencia y estamos seguros que Guatemala nunca se va a desarrollar si no tenemos una política de transparencia y rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. A primera vista, la decisión del ministro, uno pudiera aplaudirla en el sentido de decir, bueno, se detectó alguna anomalía, hay falta de transparencia, hay un tema de corrupción ahí y por supuesto que eso se va a apoyar. Sin embargo, cuando se presentan los análisis a Cámara de Industria, la Ley de Contrataciones del Estado establece claramente cuándo es que un ministro puede prescindir de esos contratos. Y el ministro puede prescindir de los contratos cuando exista una causa de fuerza mayor o de caso fortuito, que en este caso no se da. El ministro viene y se basa, digamos, prescinde el contrato basándose en, diciendo que hay disposiciones de las bases que son ambiguas, habla de un tema de inventarios, que hay que darle información a los proveedores, habla de un tema de un pago de intereses por parte del Estado a la hora de que pues haya un retraso en ese pago y, en fin, habla de que hay poca claridad en el tema. Puede ser que sea así, pero la ley no le faculta a él para que lo prescinda. Lo que él debería de haber hecho era, por medio de un acuerdo gubernativo que tiene que ser obviamente firmado por el presidente en un Consejo de Ministros, haber declarado lesivos esos contratos. Permítame, al menos en esto, independientemente, ya hemos escuchado las dos posturas, pero aquí hay tres cosas que a mí como ciudadano no me encajan. Una es la fecha de firma del contrato. ¿Es normal que un gobierno a un día de salir firme un contrato de 100 millones de dólares? Lo segundo es un ministro que revoca y vuelve a revocar. Si lo segundo está mal, había que echarlo por haber hecho lo primero. Y si lo primero está mal, había que echarlo por haber hecho lo segundo. Pero algo hay mal. Y lo tercero es que J. Cohen es una industria cuestionada de siempre en el país. ¿Eso que está ahí, cuándo se va a arreglar? Bueno, en realidad, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Nosotros recordamos, en primer lugar, son aproximadamente más de 30 empresas farmacéuticas que yo diría que son un poquito más de 40 empresas las que están siendo afectadas nuevamente por este tipo de situaciones que se dan. Durante los 12 años de este siglo, el actual ministro de Finanzas es el primer funcionario que asume una posición muy clara y definida cuando decide prescindir, salvando un poco los temas de criterios legales en ese sentido, pero hace denuncias muy serias en su resolución que son reales. Realmente las irregularidades, como él les llama, son cosas reales que sucedieron, que violentan el principio del debido proceso, que es un principio constitucional que está establecido, pero sobre todo también violentan decisiones que en alguna medida debieron haberse tomado durante el procedimiento administrativo. La convocatoria, cuando arranca el proceso administrativo, que debe también cumplir con el debido proceso, la ley establece que deben ser 2 o más instituciones las que hacen la solicitud. Sin embargo, cuando vemos, si nos adentramos en Guatecompras, vemos nosotros que las entidades, el IX y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas no solicitan, sino dan su anuencia. Eso indica que hay un vicio de origen originado en las administraciones anteriores. El actual presidente de la República hizo una solicitud muy puntual antes de tomar posesión de que todo proceso de contratación originado del gobierno anterior pues se suspendiera para que realmente ellos entraran con la mesa limpia, lo cual no fue respetado por las autoridades anteriores y hoy lamentablemente el actual gobierno se ve salpicado de un procedimiento originado en un gobierno que ha sido señalado tal vez como los peores de la historia en Guatemala. Pues yo lo único que quiero dejar claro es que la posición de Cámara de Industria es que se respete la ley. Del análisis que se tiene es la decisión del ministro, no está basada en ley y lo que él debería haber hecho era, por medio del presidente de la República, declarar lesivo este contrato. Nosotros, ¿por qué es que nos pronunciamos? Porque la gremial, obviamente, de farmacéuticos en Cámara de Industria se acerca a nosotros, nos presenta los análisis legales, junto con el abogado de la Cámara se analizan y se llega a la conclusión de que sí, que es una decisión que no está basada en ley. Independientemente si es normal o anormal, puede ser, que sea moral o inmoral, puede ser. Pero aquí lo que nosotros estamos pidiendo es simplemente que haya un Estado de Derecho y que se cumpla la ley. Y la propia ley da la salida al tema, que se declare lesivo y si no conviene para el Estado, pues ahí está. Nosotros como Cámara de Industria
Nunca vamos a defender a un socio que sea corrupto o que haya falta de transparencia. Vamos a ser los primeros, y yo en lo personal saldría públicamente denunciando eso. No vamos a prestar ni a la institución ni el prestigio que tiene a defender algo que no sea transparente. En este caso es al presidente, entonces, al que le corresponde tomar la última decisión. La verdad que sería lo más saludable, como decía Andrés. Creo yo que lo más saludable para el sistema en Guatemala es que finalmente se tome la decisión de declarar lesivos y inicien de nuevo el procedimiento, pues realmente que de manera transparente y cumpliendo con todos los requisitos que la ley establece, porque esos están puestos. Vamos a imaginar que eso no ocurre. ¿Cuándo es? Porque esto es un tema que ya viene coleando, de cada vez que hay un contrato surge la misma polémica. Esto no es nada nuevo. ¿Cuándo vuelve a haber una nueva licitación pública? ¿Cuándo se da este fenómeno? ¿Y qué podemos hacer la ciudadanía para poner los ojos encima de este fenómeno que pareciera que no se arregla nunca? Este es un tema que viene, digamos, traslapándose por años. Hay contratos al día de hoy que son prorrogados, hay contratos del 2005 que fueron prorrogados, hay contratos del 2009 que fueron prorrogados, y los que están sacándose hoy a contrato abierto son los productos que ya no se prorrogaron y que quedaron fuera de esas prórrogas. El problema es que una cosa se viene traslapando con la otra, y creo que hoy el actual gobierno, que ha ofrecido realmente hacer las cosas diferentes, y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos, es que borrón y cuenta nueva y empiece de nuevo todo un proceso más limpio y unifique esas prórrogas que de alguna manera vienen a crear un poco de sinsabor y de duda a la transparencia que todos quisiéramos. Porque entiendo que estarían atando de manos al gobierno en la compra de los próximos 4 años. Con esta forma de contratación, en este evento prácticamente se quedan amarrados durante los siguientes 4 años. ¿Habría forma entre la propia Cámara de Industria que está promoviendo un Estado de Derecho, una certeza jurídica, a fin de cuentas, y ustedes que están promoviendo transparencia, había forma de crear un comité, y aquí lo hacemos público, de convocar entidades que puedan sumarse a esto? ¿Cómo podemos promover un vector ciudadano que lo que nos interesa es la transparencia, la legalidad y el Estado de Derecho, que a fin de cuentas lo que yo veo que hay en común? ¿Cómo podríamos hacer eso? Que lo que pasa es que con la Cámara yo creo que compartimos el mismo tema, los mismos principios y las mismas intenciones en el tema de transparencia, legalidad, Estado de Derecho. Simple y sencillamente creo yo que como hay intereses de por medio, realmente ese es el problema. Y otra cosa es que dentro del paquete, digamos, de transparencia que va a presentar el gobierno el 15 de marzo, que por cierto no conocemos los textos finales, vienen modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado. Habría que ver si de cierta forma se puede sanear o transparentar todo este tipo de problemas que, como bien dicen, no es que sea ahorita, viene desde hace mucho tiempo. Pero aquí, vuelvo a aclarar, la única posición de la Cámara de Industria es que se respete la ley, y si el ministro detecta que es lesivo para el Estado, pues que se declare lesivo. Habrá gente que dirá no es lesivo, habrá gente que dirá dentro de los paquetes pueden ser que ciertos medicamentos, pero hay paquetes que tienen, no sé, pues 300 medicamentos, 200 medicamentos, hay ciertos medicamentos tal vez que sí están, digamos, afectando al Estado, pero hay otros que no, pero ya es la gente técnica que evalúa esas bases, que hace esos análisis, la responsable de que eso salga, pues. Ricardo, tú hablabas de sobrevaloración de hasta 3000%. Por ejemplo, traigo 2 ejemplos sencillos que realmente son delicados. Hay una medicina que se llama metformina, que es para la diabetes. En la presentación de 850 miligramos, que hay 40 marcas ofreciéndolas a 0.35 centavos de quetzal por tableta. El IX modifica en la lista básica, modifican también la presentación a 1000 miligramos, donde hay un solo oferente, y suben a 4.40 de quetzal por tableta, lo cual limita la posibilidad de poder atender las necesidades de ellos. Hay contratos firmados vigentes, por ejemplo, indapamida, que es para el corazón, a 2.50 la tableta de 2.50 miligramos. Sin embargo, el IX vuelve a cambiarle el listado básico, baja a 1.50 de miligramo, pero el precio sube a 5.12 quetzales. Esos son algunos de los ejemplos, y hay otros ejemplos de donde realmente los hemos puesto en evidencia, incluso de las prórrogas actuales, que de 8 centavos pasaron a 10 quetzales de sobrevaloración. Entonces, estamos hablando de valoraciones muy altas. En los contratos que están prorrogados, habían incluso sobrevaloraciones hasta de 300 millones de quetzales. Bueno, hemos llegado al tiempo. Yo creo que Ricardo nos podrías pasar esos datos, ver si el domingo, en este especial que hacemos, podemos
poner un cuadro donde esto se vea como una forma de reflexionar que tenemos que ir a buscar lo que ustedes están de acuerdo. La ley, el Estado de Derecho, la transparencia, la certeza jurídica y la honestidad. Y eso es lo que ustedes y nosotros tenemos que pedirle a este gobierno, que empieza bien, pero que no hay que dejar que olvide que su promesa fue seguridad, transparencia y anticorrupción. Señores, muchísimas gracias. Esperemos avanzar en eso como ciudadanos del país. Y ustedes, si no se van, venimos con algo tan movido como lo de ahora, el deporte. Pero